nombre de Jesús, Señor, te pedimos en este momento que tenemos el anhelo en nuestro corazón de escuchar tu palabra, de leer, mi Rey, de ver más allá de la Escritura, de ver más allá del libro, de poder recibir esa enseñanza espiritual que en nuestro corazón, Señor, sea como una semilla que en tierra, Señor, tierra buena, que dé fruto al 100 por 1, podamos manifestar, Señor, todo eso que has preparado para nuestras vidas y que todas las personas en nuestro entorno, nuestro corazón, nuestra familia, mi Rey, y aquellos que aún no nos conocen puedan recibir de eso que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, saquen su Biblia, mis hermanos, vamos a leer la palabra del Señor. Dios sabe por qué permite las cosas, ¿verdad? Amén. Dios es bueno. Ok. Vamos al libro de Marcos, capítulo número 1. Marcos, capítulo número 1, versículo 1. O Marcos 1:1. Marcos 1:1. Ustedes me dicen un amén cuando tengan la referencia bíblica. Ok, en el subtítulo dice: Predicación de Juan el Bautista. Escuchen esto. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Dice la palabra, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío, escuchen esto, mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Vamos a empezar a analizar acá, escuchen. La Biblia nos está diciendo que Dios va a enviar a un mensajero, ¿ok? En esta historia que vamos a leer vamos a tener 3 personajes, ¿sí? El primer personaje se llama Juan el Bautista. ¿Por qué se le llama Juan el Bautista y no simplemente Juan? Porque hay otro Juan por allí que no bautizaba, ¿sí? Para que entendamos, del Juan que vamos a hablar es Juan el Bautista. Era el profeta que bautizaba en el río Jordán, ¿ok? Ok, ya entendimos el primer personaje, sigamos. Dice, 3. Voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Qué está diciendo aquí la palabra? De que Juan fue escogido por Dios para preparar el camino, por digámoslo así, este lugar que está lleno de montes. Pues bueno, Juan, entre comillas, su responsabilidad era limpiar, dejarlo todo listo solamente para que Jesús viniese y caminara cómodamente por el camino que Juan había preparado. Ok, la pregunta es, ¿cómo preparó Juan el camino? Porque lo de cortar el monte era un ejemplo, ¿no? Juan preparó el camino diciéndole a las personas que venía Jesús. Él le decía, Jesús viene el Mesías, viene aquel que fue prometido en el libro de Isaías, aquel que viene a quitar el pecado, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan le dijo a todo el mundo que Jesús estaba por venir. Ahora usted me dirá, bueno, ¿será que Juan conocía a Jesús? Pues bueno, no directamente, pero sí sabía quién era Jesús. En este momento vamos a leer qué ocurre cuando se encuentra. 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento, de arrepentimiento para perdón de pecados. Explico, ¿qué es bautismo? La palabra bautismo significa sumergir. La palabra bautismo no tiene un significado espiritual en sí sola, no significa nada relacionado con Dios. Cuando usted agarra una camisa y usted la mete en un tubo con agua, usted la está bautizando, la está sumergiendo en el agua. Cuando usted se tira en una piscina, usted se bautizó en el agua de la piscina, pero esa agua no tiene nada espiritual. O sea, no tiene nada que ver. Ahora, cuando nosotros leemos, dice bautismo para qué. Lean allí, bautismo para qué. Bautismo de arrepentimiento para perdón. Ahora, esta sumersión, o sea, meterse en el agua, ¿era para qué? No era nada más para bañarse, no era nada más para lavar la ropa, para lavar los corotos en el fregador, no. Era sumergirse en el agua para arrepentirse. Entonces, aquí viene la enseñanza. Bautismo no es algo espiritual, pero bautismo para arrepentimiento y perdón de pecados, esto sí tiene algo espiritual. ¿Me están entendiendo? Ok. ¿Cuál era la función de todo este bautismo que Juan estaba haciendo? Pues bueno, las personas venían a él, llegaban al río Jordán, y él los agarraba en el río Jordán y los sumergía dentro del agua y luego los sacaba. Lógicamente, por favor, tienen que entender que era meterlo y sacarlo. O sea, no los podía dejar dentro porque si los dejan dentro se muere la gente, ¿no? O sea, hay gente que no entiende esto. Dice que es obvio, pero por si acaso. Cuando hablamos de sumergir, luego tienen que volver a salir. Ok, para bautizarse las personas lógicamente no iban simplemente a bautizarse ya, a meterse en el agua, porque para eso me baño en mi casa. Era bautizarse para arrepentimiento. ¿Qué significa esto? Que si yo me voy a meter en el agua es porque yo en mi cabeza tengo
la claridad y la plenitud del entendimiento de que yo soy una persona pecadora, ¿sí? O sea, bautizarse no es nada más, yo me bautizo para que me vaya bien, yo me bautizo para que Dios me ame, no. Bautizarse es porque yo sé que soy una persona pecadora. Escuchen esto. Y luego de uno arrepentirse, dice la Biblia que viene el perdón ok, entonces sigamos leyendo, dice en el verso 5, y salían, escuchen esto, toda la gente, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus... Entonces, veamos la enseñanza. Las personas llegaban, ponte que yo era el que me iba a bautizar, y este banquito rojo era Juan el Bautista. Entonces yo llegaba donde estaba Juan el Bautista, y yo, antes de ser metido en el agua y sacado nuevamente, yo tenía que confesar lo malo que yo había hecho. Yo llegaba donde Juan, y antes de ser sumergido yo decía: yo fui esto, yo robé, yo maté, yo mentí, yo hurté, yo hice esto y aquello, y estoy aquí porque me siento mal por lo que he hecho, porque sé que soy un pecador y quiero que Dios me limpie de los pecados que hay en mi vida y en mi corazón. Ok, ¿por qué se llama bautismo? Pues simplemente cuando, o sea, no es muy difícil de entender. Cuando tú tienes una camisa sucia, para lavarla, ¿qué haces tú? ¿Dónde la metes? En agua, ¿no? O sea, en agua. Ahorita tenemos productos químicos como el jabón que nos ayudan a dejarla mucho más limpia, pero en resumen, para lavar se necesita agua. Eso tenemos que tener claro. Usted no puede lavar su casa sin agua, usted no puede lavar los platos sin agua. El agua es indispensable. Pero escuchen esto. El agua por sí sola no puede remover la grasa ni otras cosas que hay en la ropa o en los platos. ¿Qué utilizamos nosotros? Pues el jabón, ¿verdad que sí? En la Biblia nos enseñan que el agua no es suficiente. Tú puedes quitar una parte, pero no es suficiente. Hace falta el jabón. En este caso, el jabón, entre comillas, no vayan a pensar que es lo mismo, hace referencia a la sangre de Cristo, que es que aquella sumada con esto puede provocar, escúchese bien esto lo que le estoy diciendo, una limpieza total. Aclaro, no es que la sangre de Cristo necesite del bautismo o necesite de nada. No, la sangre de Cristo es perfecta y ella nos limpia totalmente. Pero Dios no nos va a limpiar si nosotros no confesamos nuestros pecados y asumimos que somos gente pecadora. ¿Estamos entendiendo esto? Entonces, todo tiene que llevar un orden. Yo no puedo decir que la sangre de Cristo a mí me limpia y me purifica si yo no acepto que soy un pecador, ¿sí? Entonces, aclaro, hasta los cristianos, los que no son cristianos, todo hombre sobre la faz de la tierra es pecador. Todos tenemos que estar claros de eso, ¿sí? La diferencia que hay entre una persona que ha decidido seguir a Cristo y una que no, es que la que ha decidido seguir a Cristo ha decidido en su mente: yo no voy a pecar deliberadamente. O sea, ¿qué significa esto? Que yo no voy a estar cometiendo pecados porque me da la gana o lo agarro a la ligera. No, si nosotros pecamos es porque a veces tenemos errores, fallamos, nos resbalamos y caemos, pero luego nos levantamos y no volvemos a caer en el mismo hueco. No sé si me están entendiendo lo que les digo. Esa es la diferencia entre ser cristiano. Ok, leamos. El segundo personaje del que estamos hablando aquí, ya vamos a leer primero. Luego dice, 6, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. O sea, si usted veía a Juan bautizando, Juan era un profeta, y de hecho dice la Biblia que es el profeta más grande, ¿sí? Porque el más pequeño es el más grande en la presencia de Dios. Este es el profeta más grande. De hecho, Elías iba a volver. Bueno, aquí tenían a Elías, Juan el Bautista. Juan el Bautista, usted lo veía, usted llegaba al desierto, usted se asomaba a ver Juan el Bautista y usted decía: este hombre está loco, chico. Primero está parado ahí gritándole a la gente: guarda de mí, los pecadores. Segundo, está vestido como que parece un loco. Y tercero, come comida silvestre, o sea, como que si usted estuviera viendo un monte y comiera de lo que hay en el monte, ¿sí? Entonces, Juan no parecía una persona súper culta, no. Juan parecía un loquito, pero en él estaba la presencia de Dios. Esta es una enseñanza que tenemos que ver, que las apariencias no dicen nada realmente, porque lo que está por fuera es lo que todo el mundo ve, pero lo que está por dentro mucha gente no lo conoce. Por eso iban a bautizarse, para sacar lo que nadie podía ver, pero sí podía ver Dios. Yo lo sacaba y decía: mire, nadie sabe que yo soy ladrón, por ejemplo, y yo aquí vengo a decir que yo soy un ladrón y necesito el perdón de Dios. Eso es lo que las personas iban a hacer, a sacar lo que estaba oculto. Estamos leyendo 7. Vamos a ver qué dice en el verso número 7. Dice: y predicaba diciendo, escuchen, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su
Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu. Ok, aprendamos esto. En la Biblia hay dos bautismos, no hay uno solo. Perdón, hay tres bautismos, no hay uno solo. Uno de esos bautismos ya quedó obsoleto. Usted me dirá, ¿cómo así, pastor? Sí. El bautismo que quedó obsoleto fue el bautismo de Juan. Ya ese no se hace. Y usted me dirá, pastor, pero es que uno tiene que bautizarse en agua. Sí, pero no es el mismo bautismo de Juan. Porque en el bautismo de Juan nada más bautizaba a Juan. No sé si me están entendiendo. Por eso se llama el bautismo de Juan. El único que fue enviado a bautizar fue Juan. Luego que Jesús muere y resucita, envía a los discípulos a predicar el evangelio a toda criatura y a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, el bautismo que hacía Juan y el que se hace actualmente no son el mismo. ¿Estamos entendiendo? Son distintos. Porque aquel solo lo hacía Juan, ahora nosotros lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, el de Juan quedó obsoleto. Igual si usted no me cree, usted puede buscar en internet, cuando en el libro de los Hechos se habla y se especifica esto, y se le explica a algunos de los que estaban predicando de que, ¿cómo tú vas a predicar el bautismo de Juan si eso ya quedó obsoleto? Ya el Espíritu Santo vino a nuestras vidas. Eso lo investigan ustedes después. Segundo, bautismo de Juan, el bautismo que Jesús nos envió a hacer, y el bautismo en Espíritu Santo y fuego. Ok, aclaro, el de Juan ya no lo vamos a tocar porque ya lo estudiamos. El del agua, que es el que se hace actualmente, ya lo entendemos nosotros, quizás muchos son bautizados aquí, quizás no, pero todos lo entienden. Es muy similar al de Juan, con la diferencia es que Dios nos envió a todos los que creemos en Él, ¿ok? Y el del Espíritu Santo y fuego es diferente. Entonces, entremos aquí. Si bautizar es agarrar algo y meterlo en otra cosa, por ejemplo, sumergirlo en agua, sumergirlo en detergente. Cuando dice Juan que Jesús viene a bautizar en Espíritu Santo, y en el otro evangelio dice Espíritu Santo y fuego, ¿qué significará esto? Bueno, escuchen. Nosotros como hijos de Dios podemos arrepentirnos. Está bien, Dios nos puede perdonar, pero no tiene que quedar solamente hasta allí. Dios quiere algo más. Y Él quiere que su presencia esté sobre nosotros. Aprendan esto. El bautismo más importante que hay en la Biblia es el bautismo en Espíritu Santo y fuego. Y les aclaro esto, usted puede ser bautizado en Espíritu Santo y fuego sin haberse sido bautizado en agua, sin ni siquiera haber nacido todavía. Porque el Señor puede decidir bautizarlo en Espíritu Santo en el vientre de su madre, como pasó con Juan, ¿sí? Pero el bautismo de agua no puede ocurrir hasta que usted cumpla cierta edad y usted diga que usted es pecador y se ha sumergido en el agua. Aprendan esto, escuchen bien y presten atención. Entonces, tenemos estos dos bautismos. Los dos son necesarios, ¿sí estamos entendiendo esto? Pero uno es obligatorio. Si usted no está bautizado en el Espíritu Santo, usted no tiene entrada al reino de los cielos. Y usted me va a decir, bueno, ¿y cómo voy yo para ser bautizado en Espíritu Santo y fuego? Bueno, bautizo en Espíritu Santo y fuego significa ser parte del cuerpo de Cristo. O sea, en resumen, significa ser cristiano. ¿Sí me están entendiendo? ¿Por qué digo esto? Porque muchos se han bautizado en agua y no son cristianos. Pero todo aquel que está bautizado en el Espíritu Santo es un hijo de Dios, hace la voluntad de Dios y vive y muere para Dios. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Imagínense usted que por cosa de la vida usted vive en un desierto y usted creyó en Cristo, usted se arrepintió y usted quiere vivir su vida para Él, y después que usted se arrepintió Él le dice, mira, tú te vas a morir mañana porque tienes una enfermedad terminal, y tú dices, pero ahora ¿cómo hago para bautizarme? No importa, ya estás bautizado en Espíritu Santo y fuego. Si no te da chance de bautizarte en agua, gloria a Dios, no pasa nada. Por ejemplo, el que estaba crucificado, estaba Jesús crucificado y había un ladrón crucificado al lado de él. Él se arrepintió, Dios lo perdonó y Dios dijo que iba a estar con él en el reino de los cielos. Ese hombre se bautizó en el agua, no le dio chance, pero fue bautizado en el Espíritu Santo porque Dios lo perdonó y lo hizo parte de él y entró al reino de los cielos. Ahora nosotros aquí no tenemos excusa porque nosotros ya hemos creído y tenemos posibilidad. Aquí hay agua en todos lados. Aquí podemos abrir un charco de agua y nos bautizamos ahí, en un río, en una piscina, donde sea. O sea que nosotros no tenemos excusa para decir que no nos vamos a bautizar. ¿Sí me están entendiendo? Ok. Los tres personajes. Primer personaje, Juan el Bautista. Segundo personaje, Jesús. Y tercer personaje, las personas que estaban en ese lugar. Escuchen esto. Con esto voy a finalizar. Juan el Bautista, ¿quién lo envió a bautizar? Dios. Dios. Ya. A Juan el Bautista, ¿quién lo envió a bautizar? Dios. Jesús,
Juan es el único que podía bautizar en el agua en ese momento. Ok, pero Juan dijo, yo bautizo en agua, pero yo no puedo bautizar en Espíritu Santo. ¿Quién es el que bautiza en Espíritu Santo? Dios. Jesús. Escuchen esto. Para ser bautizado en el Espíritu Santo, Jesús nos tiene que bautizar a nosotros. Ahora, ¿cómo somos bautizados en el Espíritu Santo? ¿Cómo usted sabe que usted está bautizado en el Espíritu Santo? Porque somos parte del cuerpo de Cristo. Primero, tú sientes un cambio en tu vida, ¿sí? Eso es lo principal. Segundo, tú formas parte de Dios. Por eso, tú empiezas en tu mente a ver el mundo como algo lejano y a ver a Dios como alguien cercano. ¿Sí me están entendiendo? Ahora, mi mente me dice, yo voy a servir a Cristo, yo quiero orar, yo quiero predicar, yo quiero leer la palabra, yo quiero esforzarme, yo quiero más de ti. Y tercero, comienzas a tener en tu vida acontecimientos sobrenaturales. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con acontecimientos sobrenaturales? Que de repente tú le preguntas algo a Dios y Dios te lo responde. Eso es algo que para las personas es sobrenatural, ya para nosotros debe ser algo normal, ¿no? Pero para las personas es sobrenatural. Segundo, otro acontecimiento sobrenatural que puede pasar en la vida de un cristiano, ¿cuál será? Vamos a ver. Algo que le haya pasado a usted, que para las personas ya digan, no, eso es mentira, eso es imposible, pero que a nosotros nos pasa todos los días. ¿Qué será? ¿Qué es un milagro para una persona que es borracha? Dejar de beber. Eso es un milagro. Hay personas que en su vida han intentado dejar de beber y nunca pueden dejar de beber, y por más que buscan de rehabilitar, no dejan de beber. Y un día llegan a la presencia de Dios. Disculpa que me callaron la boca. Llegan a la presencia de Dios, son bautizados en el Espíritu Santo y más nunca vuelven a beber. Usted no me va a decir que eso es un milagro. Ni los doctores, ni los médicos, ni la mujer, ni la familia, ni los hijos, ni nada, ni los problemas, ni que lo robaron, ni que lo golpearon, hizo que dejara de beber. Y aunque él quería dejar de beber, tampoco pudo dejar de beber, hasta que llegó Dios y lo hizo libre. Eso es un milagro. ¿Estamos entendiendo? Y este tipo de acontecimientos nos dan una visión superficial de que algo está pasando en la vida de esa persona. Ahora, si una persona está bautizada en el agua, pero usted ve que sigue siendo un grosero, un mentiroso, un falso, es hipócrita, roba, dice cosas que no son, ¿qué señal está viendo usted allí? ¿Qué puede decir? Supuestamente dijiste que te habías bautizado en el agua y que te habías arrepentido de todo lo malo, pero quizás no es verdad. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes aprendan a diferenciar ahorita. Una cosa es lo que la persona manifiesta exteriormente y una cosa es lo que es realmente. ¿Sí? Recuerden, lo que se ve por fuera quizás no es lo mismo que está dentro del corazón de la persona. Hay gente muy bonita en este mundo que parece gente maravillosa, pero en su corazón son gente muy mala. ¿Ok? ¿Amén? Ok. 3 preguntas. Atento. Atento. ¿Qué significa bautismo? No. Bautismo o bautizo. ¿Qué significa? Fíjense los ejemplos que les di. Sumergir. ¿Ok? Entonces, bautismo para arrepentimiento es sumergirse para arrepentirme de los pecados. Ok. Si ellos se arrepentían de sus pecados y se sumergían o se bautizaban en el agua, ¿qué esperaban ellos a raíz de hacer esto? ¿Para qué se arrepentían? ¿Qué efecto tiene arrepentirse en la presencia de Dios? Hermana. Ok, pero antes de eso, ¿qué esperamos nosotros que Dios nos dé a cambio de arrepentirnos? Si yo le digo, perdóname, Señor, ¿qué puede hacer Dios? Me perdona. Entonces, yo me arrepiento para ser perdonado. Entonces, es arrepentimiento para perdón de pecados. Ok. Para eso nos bautizamos, ¿no? Ok, genial. Sí. Segundo, escuchen bien. Ya sabemos lo que es bautizo. ¿Cuántos bautizos hay bíblicamente relatados? 3. El bautismo de, el primero, Juan. El bautismo en Espíritu Santo. Y el tercero, el bautismo de Jesús, el que fue enviado por Jesús a nosotros. Aclaro, el de Jesús es para todos nosotros. Si nosotros somos cristianos y nosotros vemos que hay una persona que necesita de Cristo y le predicamos y la persona se arrepiente y siente en su corazón ser bautizada, usted lo puede bautizar. ¿Ustedes sabían eso? Véngase para acá, mi hermano, pero arrepiéntese, diga, yo me arrepiento, muero para el mundo y voy para Cristo y mi vida solamente le pertenece a Él. Venga para acá. Lo mete y lo saca del agua.
usted fue bautizado. ¿Ustedes sabían eso? ¿Quién bautizó al etíope eunuco? Felipe. Felipe ve que este hombre va leyendo la Biblia y no entiende un carrizo. Y él dice que yo no entiendo nada. Lógicamente no vas a entender porque no tienes el Espíritu Santo. Ven acá y le explicó. Y el hombre entendió de una vez que le dijo la palabra. Ese hombre dijo, no, yo me arrepiento, creo en Cristo Jesús, mi vida quiero que cambie completamente. Y en ese momento le dijo, quiero bautizarme. Bueno, ¿y qué te impide que te bautice? Que hay un charco de agua, venga para acá. Lo agarró, lo metió y lo sacó. Caso cerrado con la doctora Ana María Polo. ¿Qué significa esto? Que aquí no tenemos que estar dándonos mala vida. Si ya Dios dijo que es así, es así. Nadie le puede poner tropiezo a un hijo de Dios que en su corazón se ha arrepentido y que tiene una nueva vida en Cristo Jesús para ser bautizado. ¿Me están entendiendo? No hay ningún tropiezo. Ahora, si no hay agua, no ha llovido y no hay nada, y de verdad no hay agua en el mundo para bautizarte, cónchale, ahí sí no. Pero yo creo que Dios es un Dios de misericordia y da las oportunidades. ¿Sí me están entendiendo? Excelente, entonces. ¿Entendimos? ¿Aclarado todos los puntos? Ok. Les comento. Nosotros tenemos una tarea aquí de Alicia. ¿La tarea cuál es? Hoy cuando lleguemos a nuestras casas y se desocupen de sus labores y de su familia y todo lo que tengan que hacer, ustedes en la noche van a orarle al Señor, ¿sí? Y le van a decir a su Padre eterno y maravilloso y glorioso y poderoso. Usted le va a decir al Señor, primeramente le va a dar las gracias por podernos reunir en este lugar. Y segundo, usted va a pedir perdón. ¿Amén? Pastor, pero es que yo no he pecado. Todos somos pecadores, hasta con la mente, con la vista, hasta lo más chiquito. Y vamos a pedir perdón y vamos a decir, yo vengo delante de tu presencia, Señor, arrepentido de lo que tengo consciente y de lo que he hecho inconscientemente también, que no recuerdo. Te pido perdón porque sé que soy un hombre o una mujer pecador o pecadora. ¿Estamos entendiendo? Y esa dinámica la tenemos que tener regularmente, porque constantemente fallamos. ¿Amén? Ok, denle un aplauso al Señor. Vamos a pasar por aquí a